Bárbaro. Bueno, Ignacio, contamos hasta tres y iniciamos YouTube. Buenos días a todos y todas, bienvenidos a las sextas jornadas políticas de masas y cultura de masas en América Latina, conexiones, circulación y redes transnacionales, organizadas por la Red Interuniversitaria Política de Masas y Cultura de Masas en América Latina, en la cual se articulan investigadores de la Universidad Nacional de General Sarmiento, de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y de la Universidad Nacional del Litoral. En esta ocasión, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL es sede organizadora de las sextas jornadas, que se desarrollarán hoy y mañana y donde tendrán lugar exposiciones y paneles que serán transmitidos por YouTube y mesas en simultáneo donde se expondrán distintos trabajos a través de la plataforma Zoom. Es por ello que entonces saludamos y agradecemos la presencia a todos los miembros de la red conectados a la sesión de Zoom y también a todos los asistentes que siguen la transmisión por YouTube. En esta apertura de las jornadas, para las palabras de bienvenida y la presentación de las entidades organizadoras, le entregamos la palabra a Carolina González Velasco, quien es investigadora de CONICET, profesora de la Universidad Nacional Arturo Jauretche e integrante de la Red Interuniversitaria Política de Masas y Cultura de Masas en América Latina, y a Mariela Rubinsal, quien es investigadora de CONICET, radicada en el IUCSO, Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales del Litoral, CONICET-UNL, profesora de la UNL, directora del proyecto CAID 2020, Política y Cultura, Estudios Interdisciplinarios en Perspectiva Multiescalar, siglos XX y XXI, e integrante también de la Red Interuniversitaria Política de Masas y Cultura de Masas en América Latina. Adelante. Bueno, buenos días a todos y todas. En nombre de los y las integrantes de la red, me toca dar la bienvenida a quienes nos acompañan en esta sala de Zoom y bueno, y a todos los que nos estén viendo a través de YouTube, que esperamos que sean muchos ojitos ahí atentos a lo que va a ocurrir acá. Les agradecemos además enormemente que nos acompañen, que nos hayan esperado este año que tuvo de postergación. Ustedes saben, estas jornadas deberían haber ocurrido el año pasado, y bueno, y por las razones por todas conocidas, bueno, hubo que postergarlas. Y bueno, después de todos estos meses tan difíciles para todos y todas, tantos meses de suspensión de tantas actividades y reordenamiento de otras, y bueno, y de ganas de que las cosas más o menos vayan encaminándose, poder concretar estas sextas jornadas, obviamente nos llena de mucha alegría, nos llena de mucha emoción, bueno, y sobre todo por esto, ¿no? Por la posibilidad de volver a encontrarnos, aún de manera virtual, aún sin poder estar paseando y disfrutando Santa Fe como habíamos planeado en su momento, ya lo haremos, ya volveremos a encontrarnos ahí con todo ese proyecto que teníamos. En parte creo que también la alegría que tenemos y la emoción que tenemos de poder concretar finalmente estas jornadas tiene que ver con poder hacer, diría, lo que nos gusta, lo que hacemos, a lo que nos dedicamos, que es producir conocimiento histórico y sobre todo compartirlo, producirlo de una manera compartida y colectiva, y creo que esta sala de Zoom que tiene a queridísimos colegas y colegas, bueno, me parece que da cuenta de esa situación. De alguna manera también estas jornadas vienen a ratificar un modo de trabajo que hace muchos años viene llevando adelante esta red. Ustedes saben, la primera jornada se realizó en el 2013, ya hace muchos años, a partir de la iniciativa de los colegas de la Universidad de General Sarmiento. Al año siguiente, las segundas jornadas dieron luego pie a la organización propiamente de la red, a través de la cual se integró la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad Nacional Arturo Jauretche, y ya conformados como red pudimos organizar las terceras jornadas en el 2015, y ya para las cuartas, en el 2016, fueron unas jornadas que se realizaron en la sede de la Universidad de General Sarmiento, fueron unas jornadas muy, pero muy intensas, grandes, creo que fueron 3 días esa vez, de muchísimo trabajo, muchísimas mesas, muchísimos colegas que se acercaron a participar. Y en esa jornada, creo, mirándolas también así retrospectivamente, que fue una especie de bisagra también para nosotros como grupo de trabajo.
Por un lado, porque quedaba claro que esa idea que teníamos de pensar este cruce entre la política de masas y la cultura de masas se construía, se constituía, parecía como una densidad, y eso quedaba ratificado justamente en la cantidad de trabajos que se acercaban con propuestas que tampoco se nos hubieran ocurrido que el cruce tenía que ver con esos temas, y sin embargo, ahí estaban. Y eso a nosotros también creo como grupo nos permitió una relectura de nuestro propio trabajo, una redefinición también de nuestro propio trabajo, y eso es lo que hicimos durante el año 2017, en el que no hubo jornadas, pero nuestra red nos abocamos, diríamos, a un trabajo interno, un trabajo muy intenso de lecturas y relecturas de nuestras producciones que dio lugar para el 2018, en la primera publicación de la red, nuestro libro compilado por Sandra Gayol y Silvana Palermo, en el que participamos todos los integrantes de la red. Yo creo que esa fue otro modo de presentarnos en sociedad, fue un ejercicio muy, pero muy importante para nosotros como grupo, y creo que fue también hacia todos y todas quienes nos acompañaban en la jornada, porque era también mostrar ese intercambio, ¿no? Nuestros trabajos también fueron resultado de ese diálogo en las jornadas, ¿no? Y eso de alguna manera también quedó plasmado luego en las jornadas que se hicieron en el 2018. Bueno, esas fueron las quintas jornadas, las del 2018. Y bueno, y de ahí en adelante nos propusimos hacer las sextas jornadas, que como decía iban a ocurrir en el 2020, y nos proponíamos también llegar a esas jornadas del 2020 con una nueva publicación. En este caso, una publicación que también era una compilación, no de trabajos nuestros, sino de prestigiosos colegas de América Latina y también de Argentina. Mirta Lobato, que está acá en el Zoom, es una de las autoras convocadas justamente para esta publicación, junto con otros colegas de Uruguay, de México y de Brasil. Aprovecho para saludar y agradecer enormemente el trabajo de Mirta. Y bueno, y desde ya invitarlos a la presentación de esta publicación, que es lo que va a ocurrir hoy a la tarde, ¿no? En la mesa de presentación de libros de nuestra red. Menciono esto también porque llegamos a estas jornadas, postergación mediante, ¿no? Bueno, con un montón de trabajo realizado, ¿no? En esta especie de línea de tiempo que nos debemos siempre los historiadores, me parece que hay un montón de eventos, ¿no? De momentos en los que nos hemos encontrado, las jornadas, nos hemos encontrado también en jornadas interescuelas, donde también hemos presentado mesas, en jornadas de historia moderna y contemporánea, y en una cantidad de talleres y seminarios y presentaciones que se han hecho en las distintas universidades que componen esta red. Así que nos da muchísimo, muchísimo placer y muchísimo orgullo que estas sextas jornadas vengan, digamos, una trayectoria en la que nosotros como red nos sentimos muy, muy contentos, muy conformes, y bueno, en la que también ustedes, quienes nos están acompañando aquí en el Zoom, pero también quienes nos están mirando por YouTube, son parte, ¿no? Porque finalmente estas jornadas las vamos construyendo con los trabajos que todos ustedes van aportando, ¿no? Y los diálogos y los intercambios que se van desarrollando, insisto, son los que van haciendo esta trama de esta red que tiene como foco poder pensar la relación, el cruce entre la política de masas y la cultura de masas. Así que bueno, por mi parte no mucho más, insistir con que creo que hablo en nombre de todos y todas, estamos muy pero muy contentos, ha sido un trabajo increíble y de mucho esfuerzo llegar hasta acá, organizar todo de manera virtual también fue un aprendizaje nuevo, nunca habíamos organizado jornadas virtuales, así que era como también meterse en una experiencia novedosa, que bueno, esperemos que sea algo interesante para todos los que van a participar, que salgan nuevos diálogos, nuevas ideas, nuevos proyectos, y sobre todo, bueno, que en estos 2 días podamos volver a encontrarnos y compartirnos en esto de dedicarnos a la historia, que creo que es lo que nos gusta a todos y todas. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, y le doy la palabra a Mariela para que presente más formalmente la jornada. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, sobre todo a los panelistas y expositores que nos han acompañado en estas jornadas que fueron aplazadas y reformuladas por la pandemia. Estamos muy contentos que finalmente se pueda realizar, y a las entidades que nos apoyaron con sus subsidios
Estas son CONICET, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación a través del FONCIT, a la Cátedra de Estudios Latinoamericanos José Martí de la Universidad Nacional del Litoral, y también contamos con el apoyo del Instituto de Humanidades y Ciencias del Litoral y de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. También, bueno, destacar el trabajo de organización de estas jornadas, que bueno, son todo un desafío por ser las primeras virtuales, tanto a los integrantes de la red interuniversitarias como del CAIT 2020, Política y Cultura, que somos 15 investigadores en distintos procesos de formación, que trabajamos desde el año 2016 y que continuamos, ¿no?, unas líneas que trazamos en ese momento para analizar las múltiples vinculaciones entre el mundo de la política y el mundo de la cultura a través de un abordaje local, ¿no?, sin perder de vista, como siempre decimos, las conexiones nacionales e internacionales. Nos hemos dedicado en este CAIT a analizar los diferentes ámbitos de la vida social, donde se construyen identidades y prácticas políticas, profesionales, intelectuales y religiosas en la ciudad de Santa Fe a lo largo del siglo XX. Bueno, esto implicó sobre todo interrogar formas en que adoptó la modernización santafesina, siguiendo las palabras de Adrián Gorelick. Nos dedicamos a estudiar esa convivencia tensa y permanente entre tradiciones y proyectos modernizantes en distintos nudos históricos y tratando de iluminar los conflictos que signaron todo el siglo XX santafesino. Y esto implicó preguntarse por las formas de modernización o por las vías de modernización de ciudades que no se desarrollaron industrialmente y que tuvieron, digamos, por el contrario, o por ejemplo, un acentuado rostro administrativo como la ciudad de Santa Fe y un vínculo muy poderoso con las zonas rurales circundantes, no solo desde el punto de vista económico, sino también identitario. Así que, bueno, para no extenderme y salirme de los horarios previstos, queremos, en nombre del CAIT, Política y Cultura, expresar nuevamente nuestra gratitud para los colegas de diferentes universidades nacionales e internacionales que compartieron y comparten su tiempo y su trabajo en estas jornadas. Muchísimas gracias. Bueno, sigue lo previsto. Bien, entonces, dando continuidad a la programación de las jornadas, la apertura de las mismas se encuentra a cargo del doctor Adrián Gorelick, cuya disertación se titula Otras redes, el pensamiento urbano latinoamericano y la Guerra Fría. Será coordinado por Mariela Ruizal, miembro de la red. Y antes de darle la palabra, podemos decir sobre Adrián Gorelick, que es arquitecto y doctor en Historia, ambos títulos por la Universidad de Buenos Aires. Es investigador independiente del CONICET y profesor titular de la Universidad Nacional de Quilmes. Obtuvo la beca Guggenheim en 2003. Fue nombrado profesor Simón Bolívar en la Universidad de Cambridge en 2011 y miembro del Wissenschaftskolleg de Berlín en 2016. Entre otros libros, ha publicado La sombra de la vanguardia, Hans Meyer en México, 1938-1947, con Jorge Liernur. La grilla y el parque, espacio público y cultura urbana en Buenos Aires, 1887-1936, publicado en 1998. Das vanguardas a Brasilia, cultura urbana e arquitectura en América Latina en 2005, y ha compilado junto a Fernanda Arias Peixoto ciudades sudamericanas como arenas culturales en 2016, y junto a Carlos Altamirano, la Argentina como problema. Gorelick ha sido subdirector de la revista cultural Punto de Vista y es actualmente miembro del Consejo de Dirección de Prismas, revista de historia intelectual. Mari, no sé si querés agregar alguna otra cuestión. No, creo que ya hemos presentado a Adrián y lo escuchamos atentamente. Bueno, muchísimas gracias, Mariela, muchísimas gracias a todas las organizadoras y organizadores de las jornadas. La verdad que es un gran gusto y un honor. No es habitual que en un congreso de historia de la cultura, de historia de política, de masas y cultura de masas, se coloque en un lugar
de apertura, digamos, temas del pensamiento urbano. En realidad es fácil constatar que en las últimas décadas el pensamiento sobre la ciudad no tiene un lugar relevante, o es, mejor dicho, concebido como un área especializada que no afecta a núcleos centrales del debate contemporáneo. Y esto no significa que a la ciudad no se le dé mucha importancia. Seguramente todos acuerdan en sostener que la ciudad tiene las más diversas dimensiones de la vida social y que les da forma y al mismo tiempo les sirve de soporte y de metáfora, y así fue a lo largo de toda la historia, pero ello no significa que la ciudad ocupe siempre un puesto de relevancia en la reflexión sobre la sociedad. Hay coyunturas, como la presente, en que el tema de la ciudad ocupa un lugar marginal como pensamiento especializado, mientras que en otras coyunturas todo parece volverse urbano, desde los temas de la teoría política a los de la psicología social. Y hago esta distinción porque justamente yo les voy a presentar un trabajo sobre una de esas coyunturas muy particulares que tuvo dimensión latinoamericana en el periodo entre las décadas de 1940 y 1970, cuando la intensidad social, política y cultural de la transformación urbana interesó a lo más experimental de las ciencias sociales, que también se estaban reinventando en ese mismo proceso. En ese momento, la ciudad se volvió indistinguible de las nociones de modernización y desarrollo, y las tres juntas, es decir, ciudad, modernización y desarrollo, ocuparon una parte decisiva de la conversación política, de las agendas públicas y de los temarios estatales, y también de los imaginarios sociales. Entonces, voy a presentar esas otras redes a los que se refiere el título. Son otras porque no son las que habitualmente entran en este tipo de conversación, pero creo que recuperar justamente esa coyuntura donde fueron tan centrales permite ver, paso al PowerPoint, Mariela, Karina. Sí, cómo no. Bueno, esas otras redes permiten ver, por ejemplo, que en ese periodo, entre la década del 40 y la década del 70, se formó en toda América Latina una red de estudios urbanos y sociourbanos, los centros que en ese entonces se bautizaban con nombres como de estudios urbanos y regionales, de desarrollo urbano, de planificación y desarrollo, eran centros mayormente universitarios o paraestatales, que profesionalizaron la investigación y la acción reformadora sobre la ciudad y la voluntad intelectual de construirla como objeto de conocimiento, mientras hubo teorías para pensarla y mientras hubo actores e instituciones dispuestos a hacer efectiva esa vocación, diseñando mediante esa categoría un nuevo mapa del pensamiento social latinoamericano. Pero si esa categoría tuvo roles tan decisivos, fue también porque las ciudades latinoamericanas reales, como artefactos sociourbanos, se constituyeron en esos años en los motores de las transformaciones políticas y sociales a las que las agendas teóricas e ideológicas buscaban referirse. Y creo que este es otro elemento que es difícil entender a la distancia, el significado de esta simultaneidad que existió en ese proceso entre la conformación de la ciudad como problema demográfico, social y político, la realización de políticas específicas para la ciudad y el territorio, acordes con el conocimiento internacional disponible más avanzado, y la tematización de la ciudad en las ciencias sociales. Veamos muy rápido un ejemplo, que es Caracas y más en general el sistema urbano territorial venezolano. Entre las décadas de 1940 y 1960, en nuestro periodo, por un lado, Caracas sufre un crecimiento explosivo que la duplica cada década, de 350.000 habitantes en 1941 a 2.200.000 en 1971. Y en ese mismo momento, en forma casi simultánea, se crean instituciones como la Corporación Venezolana de Fomento, la Comisión Nacional de Urbanismo, la Oficina Central de Coordinación y Planificación, y se invitan, digamos, a figuras centrales de planificadores internacionales. Esto tiene mucho que ver con la riqueza petrolera, que ya desde la dictadura de Pérez Jiménez se iba a volcar en buena medida en obras públicas de vivienda e infraestructura urbana
y territorial. Ahí aparecen los nombres de Maurice Rotival, francés, de Francis Biolich, norteamericano, y de John Friedman, que va a aparecer en el otro gran emprendimiento de Ciudad Guayana, un emprendimiento de ciudad nueva en una zona selvática, casi inaccesible, planeado por uno de los equipos de punta de la época, el Joint Center for Urban Studies del MIT y Harvard, y que fue uno de los experimentos más avanzados en su tiempo en la creación de ciudades nuevas. Y desde la creación de la Sociedad Venezolana de Planificación en 1958 y del Centro de Estudios del Desarrollo, CENDES, en la Universidad Central de Venezuela en 1960, todos estos procesos iban a ser monitoreados, analizados y criticados por diferentes camadas de expertos en ciencias sociales en una intensa y productiva confraternidad latinoamericana e internacional. Son muy conocidas las estadías en el CEDES de Fernando Enrique Cardoso, de Milton Santos. La confraternidad internacional, había muchos argentinos y después del 76 muchos más en Caracas, que fue junto con México los dos grandes albergues de los exiliados del Cono Sur. Pero además el CENDE fue creado por un chileno, Jorge Ahumada, que venía de la CEPAL, bueno, etcétera, digamos, una gran confraternidad latinoamericana. Entonces, lo que me interesa es mostrar que el sistema urbano y territorial venezolano, en el mismo momento en que se transformaba de modo radical, funcionaba como un laboratorio para las teorías que se estaban elaborando contemporáneamente y también para la conformación de esta internacional latinoamericana de expertos en ciencias sociales. Y yo, para entender bien el significado de esta coincidencia, pongo como contraste el libro del urbanista italiano Leonardo Benevolo, que en 1963 escribe la primera historia del urbanismo moderno, y que la iniciaba justamente mostrando de modo pesimista que la reflexión sobre la ciudad surge siempre a posteriori, dice Benevolo, y solo puede pensarse como intervención reparadora, ¿no? Un tiempo señalado por Benevolo como el pecado original del urbanismo y una de las razones principales de su crisis. Esto muestra que la sincronía latinoamericana no podía presentar mayor contraste, y también explica la fuerte atracción internacional de la ciudad latinoamericana, el optimismo que irradiaba entre los técnicos que se acercaban de todas partes, como muestra esta frase de Philip Hauser y el sociólogo, el demógrafo Philip Hauser y el sociólogo Joselina Chavarría, que en la presentación de uno de los primeros estudios comparados de ciudades latinoamericanas sostenían que así como el desarrollo de la urbanización en los países más avanzados se hizo en el siglo XIX en forma regulada tan solo por las fuerzas espontáneas del mercado, eso redundó, dicen ellos, en un elevado precio y sufrimiento humano. En cambio, en los países en desarrollo, una planificación inteligente y previsora iba a poder evitar y aminorar todos sus aspectos negativos. Entonces, este ciclo que yo doy cuenta se produjo en una encrucijada de factores. Por una parte, la consolidación de la sociología funcionalista y la teoría de la modernización, que le dan a la ciudad un rol central como productora de modernidad, pero por otra parte, la explosión urbana en el tercer mundo, ¿no? Producto de las migraciones campo-ciudad, que constituyó la gran novedad sociológica de la posguerra, una novedad a la que las teorías de la modernización y de las políticas del desarrollo iban a dedicar sus principales energías. Trató de una ecuación de época, esto es bien importante, porque fue absolutamente coyuntural el hecho de que el modo de procesar en términos funcionalistas la urbanización de países que en realidad no tenían sistemas económicos o políticos como los que fundamentaban la idea de modernidad weberiana, ¿no? Este modo de procesar en términos funcionalistas esa urbanización convirtió la noción de modernidad en un patrón universal de evolución social, es decir, convirtió la modernidad en modernización y le dio a la noción de desarrollo un significado transitivo, es decir, el desarrollo no como el proceso interno de una sociedad, sino como un dispositivo técnico-económico acumulativo que aplica a un país a otro. Estos son cambios fundamentales en el pensamiento social asociados directamente a la emergencia del problema de la urbanización en el tercer mundo, pero sobre todo en América Latina. Y es esa combinación coyuntural
gracias a esa combinación coyuntural, es que la ciudad pudo aparecer como una suerte de máquina de tracción de pautas modernas de vida en regiones que carecían de esas pautas modernas de vida. Los famosos polos de desarrollo como Ciudad Guayana vienen a mostrar eso, y de ese desfasaje entre los roles supuestos para la ciudad en los procesos de modernización y desarrollo, y por otro lado las realidades urbanas latinoamericanas, van a surgir buena parte de los rasgos conceptuales de la ciudad latinoamericana. Entonces, es interesante mostrar que todo este despliegue del funcionalismo no careció de un fuerte voluntarismo constructivista, de modo que el mainstream del pensamiento social depositó en el continente una serie de aspiraciones que lo convertían una vez más en tierra de promisión para la construcción ex novo de Occidente. Esto aparece con gran síntesis en una cita de Jorge Enrique Ardoy, arquitecto argentino, formado de posgrado en Harvard como planificador, que en la década de 1960, comenzando en Rosario, creando el IPRUL, se convirtió en el principal forjador de la red de estudios urbanos en América Latina. Ardoy sostenía en 1965 lo siguiente: la función integradora y el valor simbólico de Brasilia para el Brasil, el impacto geopolítico de la carretera de la selva en el Perú, las grandes rutas que unen el interior del Paraguay y Bolivia con los puertos del Brasil y de la Argentina, la ruta panamericana, los grandes proyectos eléctricos en todas partes, la concepción regional de Venezuela afirmando la vigencia de un nuevo y gran polo de desarrollo en su Guayana, demuestran que América Latina está avanzando hacia sus propias fronteras, y nuevos centros de vida, un esquema de urbanización complementario al existente, sin duda surgirán como expresión de una nueva América Latina que se desprenda de los límites de pasión de su modernización. Esto lo decía en 1965, y a mí me gusta mucho esta cita, y me gusta mucho que sea de Ardoy, porque apenas 9 años después, el mismo Ardoy iba a sostener lo siguiente: en el desarrollo del sistema capitalista no es posible pensar que los grupos opresores y oprimidos coincidan en los objetivos y en los alcances de las políticas nacionales de urbanización, ni en proyectos de sociedad futura de los cuales los procesos de reforma agraria y urbana forman parte. Es decir, el cambio de clima, de ánimo político entre una y otra en la misma figura es absolutamente radical. Me gusta el caso de Ardoy porque permite mostrar que el cambio de un momento a otro del ciclo fue un proceso interno de las mismas figuras e instituciones. La primera cita es un condensado de las convicciones desarrollistas, del entusiasmo modernizador de la primera fase del ciclo de la ciudad latinoamericana. Una fase en la que la perspectiva funcionalista definió los temas principales vinculados a la transición de la sociedad preindustrial a la sociedad moderna. En ese marco teórico y cultural, las ciudades de la región eran percibidas con una gran ambigüedad que oscilaba entre la esperanza y la desconfianza, como puertas maestras de una corriente de ideas y estilos de vida que iba a liberar a América Latina de las cadenas del tradicionalismo y el subdesarrollo, incorporando las grandes masas de población rural a las nuevas pautas económicas, sociales y políticas de la vida moderna, pero al mismo tiempo como monstruosos organismos parásitos que succionaban la savia vital de sus países. Esa fase formativa del ciclo transcurre en líneas generales de los 50 y finales de los 60, y podría decirse que fue el periodo de mayor productividad, justamente por su carácter formativo, en términos de la creación de problemas, conceptos, instituciones. Y como no podía ser de otro modo, por la intensidad política de la problemática urbana, fue un periodo atravesado por crisis y mudanzas teóricas, de modo que buena parte de las polémicas y los conflictos que van a caracterizar a la segunda fase del ciclo deben entenderse como producto del despliegue dialéctico de esta primera fase, este pasaje al pesimismo que comienza a primar sobre las posibilidades de cambio que residen en la ciudad, un pesimismo que no disminuirá el optimismo sobre las capacidades de América Latina para producir la transformación necesaria, pero esta vez por de una revolución que, como parecía mostrar el ejemplo cubano, no podía ya producirse en la ciudad, sino que debía llegar desde afuera de ella,
del campo, ese par antagónico en la historia latinoamericana. En rigor, el proceso de revisión teórico-conceptual comenzó ya en la primera fase del ciclo, hacia los años 50, ante la evidencia de que ciertos postulados de la teoría de la modernización condenaban la realidad latinoamericana al lugar de la anomalía. Esto es fácil de verlo en los textos de Gino Germani o de Philip Hauser, que mostraban justamente el desfasaje de los textos que venían usando desde la teoría funcionalista, porque terminaban caracterizando a la ciudad, nociones como la dicotomía tradicional moderno, como sobreurbanización, ¿no? La naturaleza parasitaria de las grandes capitales de América Latina, que eran moldes teóricos que terminaban caracterizando a la ciudad latinoamericana como patología, como desviación de la norma dictada por la modernización occidental. Pero el progresivo distanciamiento que promovía esta búsqueda de categorías y explicaciones específicas fue derivando desde mediados de los años 60 hacia una completa inversión de certidumbres organizadoras a medida que se iba reemplazando la clave del desarrollo por la de la dependencia. Entonces, si el primer momento de revisión había mostrado los desajustes de la teoría de la modernización respecto del camino de la urbanización latinoamericana hacia el desarrollo, pero todavía confiando en que ese camino se podía recorrer, el segundo movimiento buscaba mostrar que en las condiciones de dependencia la urbanización era uno de los factores del subdesarrollo y la explicación de su perpetuación y no su solución. Entonces ya no eran las formas de comprensión, sino los propios valores asignados a la ciudad y a la modernidad los que comenzaban a ser puestos en cuestión, como se percibe, por ejemplo, en los trabajos de Aníbal Quijano, uno de los principales teóricos de la urbanización dependiente, que va a elaborar su obra desde la segunda mitad de los años 60 en la CEPAL, en el seno mismo de la CEPAL, esa usina de oleadas teóricas que alimentaron el ciclo completo de la ciudad latinoamericana. La mutación del desarrollo a la dependencia también supondrá progresivamente una mutación de los paradigmas, y se va a pasar del estructural funcionalismo de la sociología de la modernización al estructuralismo marxista, por lo general althuseriano, de la sociología urbana francesa, con el protagonismo de la figura de Manuel Castells, el sociólogo español, cuya experiencia en la Santiago de Chile de los años 60, de los albores de la vía chilena del socialismo, fue decisiva. Castells estuvo instalado con intermitencias en Santiago entre 1966 y 1972, y ahí elaboró buena parte de su libro La cuestión urbana, publicado en París en 1972, un gran impacto en el debate internacional sobre la ciudad. La Santiago de la segunda mitad de los años 60 era un lugar a medida para reflexionar sobre la cuestión urbana por varias razones. Por el alto nivel de movilización y organización popular en torno a los temas del suelo urbano y la vivienda, porque Chile fue uno de los países que ya en los años 40 había comenzado políticas activas de planificación del territorio que demostraban una gran continuidad, por la concentración de instituciones nacionales dedicadas al hábitat popular y a la planificación, segmento especializado dentro de una notable aglomeración institucional que siempre llegó a considerar a Santiago como la Ginebra de América Latina. Me parece que esta acción de potencialidad da una idea del modo en que se fueron acumulando las intensidad, las experiencias en el momento de la asunción de Allende al gobierno, cuando, como tantas otras cosas de la política chilena, los temas de la transformación urbana y rural se radicalizarían. Y me parece que esta intensificación de la experiencia reformista chilena, hasta culminar en el peculiar experimento de socialismo que emprende Allende, es una de las explicaciones de que el golpe militar de Pinochet, en septiembre de 1973, sea el acontecimiento que con fuerza de cierra el fin del esplendor latinoamericanista, la estación final de los 14 años prodigiosos, que la llamó Claudia Hillman, que habían comenzado con la Revolución Cubana. Y me parece muy interesante, me avisa que está inestable, ¿me están escuchando? Bien, perdonen. Me parece interesante porque los acontecimientos extremos que
definen esta fase de la revolución cubana al golpe de Pinochet, ponen frente a frente a dos de los laboratorios más importantes de América Latina en nuestros temas, Cuba y Chile, porque Cuba también durante los años 50 participó de las redes panamericanas del pensamiento urbano, y después de la revolución llegó a la territorial tras los mismos objetivos compartidos de la aplicación regional modernizadora en todo el continente, con eje en la adición homogénea de pequeños y medianos asentamientos a la búsqueda del equilibrio rural-urbano. Pero la revolución cubana le daba un lado muy particular que iba a ser decisiva en las representaciones sobre la planificación urbana y regional en los próximos años, ya que ese proceso se focalizó especialmente en la desconcentración de La Habana, combinando las certidumbres técnicas que recorrían el ciclo en el continente, de matriz reformista y anglosajona, con valores políticos mucho más específicos de la revolución cubana, especialmente la desconfianza capital a la que veía la revolución como síntesis cultural e ideológica del régimen depuesto y último bastión social a conquistar para una revolución que se representaba llegando de los montes y el interior campesino. Entonces, la ambigüedad de la primera camada de especialistas frente a la gran ciudad se definió más claramente hacia posiciones anti en el pensamiento social, que ya no tenía solamente en la mira la concentración económica y las disparidades regionales, sino el propio rol de la ciudad como agente social de reproducción del sistema capitalista y de sus clases medias como factor contrarrevolucionario. Y esto va a cambiar completamente la oposición campo-ciudad, esta clave central en la cultura latinoamericana. Vamos al otro tema que dije que iba a presentar, que es las relaciones entre América Latina y los Estados Unidos. Y este periodo enfrenta el momento de máxima expansión mundial del modelo norteamericano de ciencias sociales, sus teorías, sus métodos, sus formas institucionales, en el marco de la expansión del político y económico de los Estados Unidos en el mundo. Era imposible que América Latina, como dice el famoso refrán mexicano, tan cerca de los Estados Unidos y tan lejos de Dios, era imposible que América Latina no se norteamericanizara cuando el conjunto del mundo occidental lo hacía. Pero en América Latina esta norteamericanización tendría muy características que la diferencian del resto del mundo occidental. A mí me gusta poner un ejemplo que muestra, que naturaliza la relación que en América Latina tenemos con Estados Unidos. Cesare Pavese, un intelectual comunista, en la Italia de fines de los años 40, todavía podía celebrar la cultura norteamericana como una espiral de libertad, laboratorio del mundo moderno. Estas expresiones de Pavese son una manifestación casi final, cuando la Guerra Fría ya comenzaba a cambiar tantas cosas, de la admiración de un sector de la izquierda europea, la osadía con que los Estados Unidos producían el futuro, sin las trabas opresivas del pasado siempre presente en el viejo mundo. América Latina, en cambio, por lo menos la guerra hispano-norteamericana y de la expansión de los Estados Unidos en Centroamérica a finales del siglo XIX, es cuando surgen los primeros rasgos de un antiimperialismo latinoamericano, como lo llamó Terán. Desde ese momento va a ser muy difícil separar las representaciones culturales sobre Norteamérica de sus roles políticos, negocios en el sur, que una y otra vez iban a desmentir buena parte de sus proclamados movimientos liberales modernos, lo que a su vez creó una visión maniqueísta en el mundo latinoamericano, que mezcló cultura y negocios en la alienante combinación del Pato Donald y la Coca-Cola. Y a mí me gusta, para mostrar el maniqueísmo obligado, podríamos decir, intelectual latinoamericano, poner un ejemplo que Gonzalo Aguilar mostró en su libro, acerca de cómo en La Hora de los Hornos, Solano, para mostrar la alienación de los jóvenes escuchando música norteamericana, usan un tema de Ray Charles, sin advertir que Ray Charles es un ícono de la
lucha por los derechos civiles, y de alguna todo lo norteamericano va a formar igualmente parte de la dependencia cultural. Me parece que esto tiene mucho que ver con las dificultades que tenemos para revisar la relación con Estados Unidos y fundamentalmente la Guerra Fría. Si pensamos en estas relaciones Estados Unidos-América Latina, por supuesto es muy esquemático unificar la experiencia de los diversos países latinoamericanos, comenzando por el simple hecho de que al norte del Ecuador las relaciones con los Estados Unidos fueron centrales desde el siglo XIX, mientras que en el cono sur siempre se privilegiaron las relaciones con los países europeos, por lo menos hasta bien avanzado del siglo XX. De todas maneras, es posible afirmar que a partir de la década de 1930, el influjo norteamericano va a ser cada vez más dominante en los temas urbanos, con un doble foco de irradiación. Por un lado, las ideas de la Escuela Sociológica de Chicago, que a partir de la década de 1920 elabora un dispositivo de interpretación socioetnográfica de la ciudad moderna, muy influyente en América Latina, y no es nada secundario comprobar que la noción de modernización fue aplicada por primera vez en las investigaciones de Robert Redfield en México en los años 30, cuando creó la teoría del continuo urbano. Entonces, por un lado, la Escuela Sociológica de Chicago, y por otro lado, la experiencia de planificación de cuencas desarrollada por la Tennessee Valley Authority en la década de 1930, que es una experiencia que se volvió emblemática del New Deal y de una concepción de la planificación que amplía su acción desde la ciudad hacia el territorio, con un ideario de reformismo regionalista que va a tener fuerte impacto en todo nuestro ciclo. Ahora bien, ¿cómo caracterizar ese reformismo cuando se expande fuera de los Estados Unidos en el nuevo marco puesto por la Guerra Fría? Este es un esquema de la expansión de la Tennessee Valley Authority, a través fundamentalmente del libro de su director. Jules Benjamin llamó a este proceso expansionismo reformista, con todas las contradicciones que esta fórmula expansionismo reformista tiene metidas adentro, especialmente en relación con una idea fuerza de la política norteamericana, que es la idea salvacionista de que los Estados Unidos pueden y deben rehacer otras sociedades, una idea, como vimos, presente ya en la noción transitiva de desarrollo. Este reformismo, por añadidura, aún creyéndose igual a sí mismo, fue invirtiendo su signo ideológico, porque se formuló primero como alternativa democrática radical frente a las monarquías, los imperios y los totalitarismos europeos, pero a medida que avance la década de 1930, y especialmente después de la Segunda Guerra, ese reformismo va a quedar como un bastión militante contra el avance del socialismo. Cambia completamente su, digamos, sesgo ideológico. Y nuestro tema, por otro lado, impone más complicaciones, porque la planificación tensiona hasta el límite la matriz liberal que está en el corazón de la expansión reformista norteamericana. El supuesto de la creciente participación estatal en la economía y la vida social que tiene la planificación generó siempre resistencia en sectores muy poderosos dentro de los Estados Unidos, y es una resistencia que no solo abre una brecha ideológica en el seno mismo de la expresa expansionista, sino que también convierte a muchos de sus protagonistas en casi parias, digamos, que van a ser acusados de rojos en su país, y especialmente después de 1950, van a ser acusados de imperialistas fuera de su país. Que muchos protagonistas de presencia fundamental en los años 1940 y 50 en América Latina, pueden ser caracterizados como el célebre americano impasible, la novela de Graham Greene sobre Indochina, es decir, en americana Latina, europeos americanizados como Friedman, Frank Tannenbaum, Walter Hirschman, o americanos como Richard Morse o Anthony Leeds, fueron muy sensibles a las realidades que conocían y lograron establecer vínculos sólidos y comprometidos con ellas, llegando a formar parte legítimamente
de los sectores más originales y creativos del pensamiento latinoamericano. En verdad, muchos de estos técnicos e intelectuales que circulan por América Latina deberían ser pensados como batallones fantasmas de reformistas a la búsqueda de nuevos territorios en los cuales practicar un New Deal que ya no podía realizarse en su propio país. Lo que no implica, por otro lado, desconocer lo que señaló con agudeza Mark Berger, que más allá de sus intenciones y logros individuales, estas figuras también integraron instituciones y dispositivos que, tomados de conjunto, dieron sostén a la expansión de la hegemonía norteamericana. Como ven, es un tema definido por paradojas, y a mí me gusta la noción de paradoja no para mostrar cosas raras, digamos, sino como forma de conocimiento crítico, como detonante que muestra cuánto más complejas son las cosas de lo que suponen algunos presupuestos muy naturalizados, y por eso voy a terminar la charla con dos paradojas, que son dos ejemplos de esta relación de América Latina y los Estados Unidos en el tema urbano. Y las dos paradojas tienen un punto en común, es un dato clave ya en sí mismo de la complejidad del tema, que es la centralidad de Puerto Rico, una experiencia de planificación fundamental, pero muy poco conocida y nunca abordada en sus proyecciones por la historiografía, seguramente debido al incómodo lugar que la isla ocupa, tanto para los latinoamericanos como para los norteamericanos, ¿no? Ya ese lugar incómodo está plasmado en el propio estatus institucional ambiguo de Puerto Rico como Estado especial de los Estados Unidos. Es una incomodidad, a mí me parece, que para los latinoamericanos tiene que ver con que fue siempre difícil aceptar que el experimento modernizador conducido por los norteamericanos desde 1940 en la isla había conseguido en apenas una década superar los índices de extrema pobreza, alcanzando uno de los crecimientos económicos más altos de América Latina, y por otro lado la incomodidad de los norteamericanos se debía a que nunca aceptaron que se trataba de una relación colonial, y por eso no pudieron comprender el rechazo de los demás países latinoamericanos a tomar a Puerto Rico como modelo de desarrollo. Lo cierto es que, muy sintéticamente, entre 1940 y 1965, Puerto Rico funcionó como laboratorio y vidriera del camino trazado por los Estados Unidos para el mundo en desarrollo, pero también funcionó como espacio en el que se hizo posible todo un universo de contactos y transferencias entre figuras e instituciones de la planificación al norte y el sur. No me voy a extender en la planificación, simplemente señalar que fue diseñada por el último gobernador norteamericano, una figura muy particular, Redford Tagwell, un economista que ocupó puestos clave en asuntos regionales durante el primer gobierno de Roosevelt, participando siempre en sus propuestas más radicales, le llamaban el rojo Tagwell. En Puerto Rico, como gobernador, implementó un sistema comprensivo y centralizado de planificación con una autonomía tecnocrática que nunca había logrado establecer en los Estados Unidos, como ejemplo de lo que él llamaba el cuarto poder, un sistema que fue continuado desde 1946 por el gobernador puertorriqueño electo, Luis Muñoz Marín, fundador del Partido Popular Democrático, que gobernaría la isla por varias décadas y que encontró en el populismo modernizador del New Deal el terreno común con las élites reformadoras locales. Además del primer ente estatal planificador de América Latina, la Junta de Planificación de Puerto Rico, que tenía a su cargo todas las tareas de transformación modernizadora de la isla, se creó el Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad de Río Piedras, con el especial cometido de formar una élite técnica local y de escala latinoamericana, que convocó para la formación a un seleccionado de científicos emergentes de la Academia Norteamericana, como Kenneth Galbraith, Walter Isard, Melvin Toomey, que atrajeron a jóvenes doctorandos como Wright Mills o Sidney Mitz, que trabajaron en Puerto Rico, y que actuaron en relación íntima con planificadores y científicos sociales latinoamericanos que estaban comenzando a cumplir roles centrales en el pensamiento planificador de sus respectivos países y que a través de Puerto Rico se iban a convertir en figuras de la emergente red de instituciones interamericanas. Pasemos a las dos paradojas. La primera paradoja involucra los debates sobre vivienda popular, y me parece que este es el punto más cercano con el problema de cultura de masas. ¿Me están escuchando? Porque nuevamente me avisa que estoy inestable. Sí, te estamos escuchando perfecto.
Bien, entonces, la primera paradoja involucra la vivienda popular. La década de 1940 va a presenciar en América Latina el debate entre dos modelos de vivienda popular para combatir el déficit habitacional que la Unión Panamericana consideraba en un 80%. Estos dos modelos suponían además dos ideales de comunidad. Uno de los modelos es el que estaban implementando los estados latinoamericanos desde la década de 1930, los grandes conjuntos de vivienda modernista que aplicaban los criterios más avanzados de la arquitectura internacional para la vivienda social, consolidando una alianza entre Estado y arquitectura moderna, por medio desde la cual se venía produciendo desde la década de 1930 una radical transformación territorial en América Latina. En realidad se sabe que el bloque de viviendas flotando sobre columnas en una extensión verde, típico del modernismo, no es simplemente el resultado de una combinación de motivos higiénicos y técnicos para responder con racionalidad y eficiencia a las nuevas demandas masivas de habitación. Este modelo supone también la búsqueda de recuperación de la doble armonía perdida en la metrópoli moderna con la naturaleza y con la comunidad. Es una recuperación de la comunidad. Una noción modernista voluntarista de comunidad, por supuesto, que fue dominante en la cultura arquitectónica hasta bien avanzada la década de 1960, con impacto decisivo en las instituciones estatales de muchos países latinoamericanos. Pero ya desde los años 40 está el otro modelo, ¿no?, que voy a llamar panamericano, porque comienza a incidir en la política de vivienda social elaborada por instituciones panamericanas con fuerte respaldo norteamericano, que es el modelo de construcción con esfuerzo propio y ayuda mutua, de autoconstrucción, que los funcionarios norteamericanos comenzaron a experimentar en Puerto Rico desde 1939, un modelo que nació de un diagnóstico económico, porque buscaba hacerse cargo de la imposibilidad de resolver el impresionante déficit de vivienda con los pocos recursos que tenían los estados de la región, pero si nació con un diagnóstico económico, al mismo tiempo canalizaba una visión ideológico-cultural dominante en la concepción norteamericana, una concepción sobre el problema de la vivienda en sí, el ideal de la suburbanización de baja escala como alternativa a la concentración metropolitana, pero sobre todo una visión sobre la población carenciada de los países subdesarrollados, a las que se pensaba que los hábitos del trabajo colectivo y el ahorro individual servirían como refuerzo de los lazos comunitarios debilitados por el asistencialismo estatal. Con estos fundamentos, la Unión Panamericana creó la sección de Vivienda y Planificación en 1949 y el primer centro interamericano creado por la OEA, el Centro Interamericano de Vivienda en Bogotá, en 1951, que va a formar camadas de técnicos latinoamericanos que van a tomar como base los manuales de autoconstrucción puertorriqueña, el modelo puertorriqueño. Pero la paradoja impresionante es que este modelo panamericano de directa raíz norteamericana, que va a ser mirado con desconfianza por los técnicos estatales latinoamericanos, sin embargo, fue asumido de modo militante por las agrupaciones de base que iban a multiplicarse por todos los países del continente en los años 60, al compás de la radicalización de las luchas por la vivienda. Es una apropiación que también tuvo su versión intelectual con incidencia en la radicalización del pensamiento urbano, porque en el SIMBA, a través de figuras como Caroline Ware, historiadora feminista y funcionaria del New Deal, y el sociólogo Orlando Falsborda, entonces muy joven, se experimentaron formas participativas de trabajo con los sectores populares que serían muy importantes en la creación de la noción desarrollo de la comunidad, una noción clave de estos años, incorporada por Naciones Unidas en los años 50 como modelo de trabajo social en los países subdesarrollados. Y así también se originó la alternativa sociológica que Falsborda iba a denominar investigación-acción participativa, señalando una de las líneas de búsqueda crítica de las ciencias sociales en los años 60. Esta es una propuesta teórico-metodológica de país emancipatorio que impulsa la inmersión del investigador en la realidad social que estudia y cuya transformación espera contribuir. Como es muy fácil advertir,
son líneas confluyentes con la radicalización del pensamiento cristiano tercermundista, por ahí anda José, va a poder comentar algo, representado en los temas de la planificación territorial por la red de instituciones el dominicano-francés Louis-Joseph Lebret instalaría sobre todo en Brasil y Colombia. En el tema vivienda, estas investigaciones darán sus frutos, por otro lado, en toda una serie de experiencias protagonizadas por algunos nombres muy conocidos en la cultura arquitectónica, como John Turner, que concibió sus teorías de autogestión de la vivienda popular en Lima a partir del conocimiento de los manuales puertorriqueños, y fue en realidad un fenómeno generalizado que va a levantar la autoconstrucción como solución tanto técnico-económica como política, ideológica, como se puede ver, por ejemplo, en Cajueiro Seco, la experiencia que condujo a Casio Gil Borsoy en una comunidad marginal de Recife, como parte de las políticas del muy brevísimo y radical gobierno provincial de Miguel Arraez, que va a ser removido por el golpe militar. Y las políticas de autoconstrucción tienen un añadido todavía más paradójico en la relación con Estados Unidos, porque vamos a encontrar a los Peace Corps trabajando fuertemente en ellas y en la noción de acción comunal. Los Peace Corps son una de las instituciones norteamericanas más extrañas y sospechadas del período, vista apenas como una arma de la Guerra Fría, cuando no como representante directo de la CIA, pero sin duda fue algo mucho más complejo que recién ahora comienza a investigarse en forma menos maniquea. Se trató de un experimento social extraordinario. En 2 décadas hubo casi 100.000 voluntarios que salieron de Estados Unidos hacia el mundo en desarrollo, más de 30.000 en América Latina para combatir, para colaborar con la lucha contra la pobreza. Y en el caso de la vivienda tuvieron un rol muy importante con algunas de las figuras más radicalizadas del periodo, por ejemplo, Anthony Leeds en Río, que reunía a toda la izquierda en su departamento y que utilizaba a los Peace Corps para investigar en la favela. Estos cruces me parece que son realmente interesantes para repensar la relación con los Estados Unidos. Entonces, este rápido panorama de las políticas de vivienda, lo único que busca es desestabilizar las imágenes convencionales de las relaciones entre los países latinoamericanos y los Estados Unidos en el periodo. Lo que vemos a través del prisma de la vivienda y del prisma urbano es que las instituciones públicas y los funcionarios oficiales parecen poco remisos a aceptar la injerencia norteamericana, mientras que las agrupaciones de base radicalizadas confluyen con ella. Y en el reverso de esta paradoja, la historia del pensamiento urbano nos muestra algo no siempre fácil de advertir en las historias políticas o culturales, que es la sostenida presencia de un reformismo populista y basista, por momentos muy radical, que los técnicos norteamericanos dedicados a la cooperación con América Latina heredaron de la tradición del New Deal, una tradición que migra hacia el sur ante las pocas propicias condiciones que Norteamérica le ofrecía al progresismo desde finales de la guerra. Entonces, para terminar, la segunda paradoja que involucra a la institucionalidad de la planificación. En 5 minutos ya termino. En 1956 se crea la Sociedad Interamericana de Planificación, con directo impulso puertorriqueño y con sede en Puerto Rico hasta 1971. Muy poco posterior al CIMBA, la CIAP se propuso impulsar la creación de sociedades nacionales de planificación y el funcionamiento de estas sociedades en una red latinoamericana, así como la creación de centros de investigación y cursos de posgrado. El IPRUL de Rosario se crea en el contexto de esta expansión de la CIAP. El cometido explícito era difundir la planificación en América Latina y elevarla a un mayor rango científico, pero desde el inicio la CIAP fue denunciada como una pieza funcional a la infiltración de los intereses norteamericanos en el continente. En verdad, en plena Guerra Fría, muchos veían las iniciativas interamericanas como una fachada de la geopolítica norteamericana, y había muy buenas razones para eso, ya que la institucionalidad interamericana va a ser el vehículo tanto de las políticas implementadas por Truman para el subdesarrollo, el llamado punto 4, como las políticas de la Alianza para el Progreso de Kennedy. Y a mí me parece lo más interesante, lo más complejo del estudio de las relaciones entre los Estados Unidos y América Latina, es justamente que hay que asumir dos cosas igualmente ciertas al mismo tiempo: que la suspicacia
antinorteamericana no era nada injustificada, como iban a probar luego escándalos como el del proyecto Camelot, que disfrazaba de emprendimiento académico un sistema simple de espionaje, pero al mismo tiempo hay que asumir que el resultado de esas iniciativas no siempre podía ser controlado, como demuestra justamente la trayectoria de la CIAP, que desde 1966 va a perseverar en la formación de un pensamiento crítico latinoamericano. Además de los congresos periódicos y de la revista de la CIAP, que a partir de 1968 van reflejando las demandas contestatarias surgidas del medio local, hay una iniciativa fundamental que es el programa editorial dirigido por Jorge Enrique Ardoy, que operó con fondos de la Fundación Ford. La Fundación Ford es la otra gran incógnita respecto de cómo pensar las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Los libros de la CIAP organizaron el mapa letrado de la ciudad latinoamericana y lo socializaron en una escala sin precedente en todo el ciclo de maduración de la red de pensamiento urbano. En realidad, el programa comienza difundiendo la planificación regional y aplicando la economía espacial al caso latinoamericano, pero hacia 1973 la primacía ideológica de la teoría crítica en proporciones de marxismo o dependentismo se hace inocultable y los títulos son muy expresivos: desigualdades regionales y concentración económica, movimientos sociales urbanos, participación y cambio social, urbanización y dependencia, estructura de clases y política urbana, reforma agraria y dominación social, segregación residencial y desmovilización política. Fueron fórmulas que canalizaron un léxico a través del cual la ciudad latinoamericana fue comprendida por públicos más amplios por un largo periodo, y así como también se visibilizó y se formó una camada de autores que diseñan una sociabilidad latinoamericana. Si hay algo que podemos llamar el momento clásico del pensamiento urbano latinoamericano, queda comprendido justamente en la perspectiva y los autores reunidos por el programa editorial de la CIAP. Y cuando se piensa en los propósitos iniciales de la CIAP en Puerto Rico y su optimismo interamericano, el contraste con la cara que la CIAP devuelve desde el sur no podría ser mayor. Y sirve para comparar dentro de la red interamericana lo que ocurrió con la suerte del SIMBA, que luego del promisorio inicio en la década de 1950, en los años 60, iba a ser utilizado por las políticas de la Alianza para el Progreso como una suerte de apéndice técnico que le va a llevar a su extinción silenciosa en 1972. En cambio, la proeza de la CIAP, en las manos de figuras como Ardoy o del chileno Guillermo Geise, fue practicar un equilibrio entre los principios del reformismo interamericano y la radicalización de las nuevas generaciones, consiguiendo la improbable tarea de conducir una institución interamericana hacia nítidas posiciones de izquierda, al menos hasta que la secuencia de golpes de Estado en Chile y Argentina le puso un freno objetivo a toda efervescencia institucional. Pero bueno, ese freno objetivo obstaculizó la percepción del proceso de erosión que la noción de planificación estaba sufriendo en todo Occidente, pero ese análisis demandaría otra conferencia. Con estas paradojas, solo aquí se buscó mostrar el modo en que el prisma urbano permite complejizar el tema de las relaciones entre América Latina y los Estados Unidos, modificando los criterios y las periodizaciones habituales. Porque yo creo que obliga a dos cosas: a reinterpretar la matriz ideológica de la presencia norteamericana, mientras que siempre se la leyó retrospectivamente como la completa ideologización anticomunista de la ayuda norteamericana, con énfasis en la asistencia militar. Me parece que desde este prisma es posible entender que la Guerra Fría resignificó muchas de las valencias ideológicas de aquel liberalismo reformista, pero en un proceso que tiene raíces muy diferentes, que se nutren del New Deal y que van a seguir alimentando las ideas y las prácticas posteriores. Y por otro lado, finalmente, me parece que este prisma urbano permite ver que hasta los inicios de la década de 1970, los sectores más avanzados de la planificación latinoamericana que protagonizaban el proceso de radicalización política y disciplinar no tuvieron mayores conflictos con su ligazón umbilical con la planificación norteamericana. Muy bien, muchas gracias. Lamento mucho
la inestabilidad de la conexión. La verdad que no suele ocurrir, y esta mañana me avisó la computadora permanentemente que estaba con la conexión inestable. Espero que no se haya entrecortado demasiado. Muchísimas gracias, Adrián, por su conferencia. Realmente la disfrutamos muchísimo. Los pequeños cortes fueron Le dieron suspenso. le dieron un poco de suspenso, pero hemos podido, por suerte, escucharla en su totalidad. Y bueno, le cuento que acá en Santa Fe también tenemos problemas porque la empresa provincial de la energía tuvo como una explosión, así que en un momento se cortó la retransmisión y por eso comenzamos a grabar su conferencia, para que claro, por lo menos nos quede el registro del Zoom, así la podemos volver a escuchar en otra oportunidad. Muchas Así gracias. que bueno, muchas gracias a usted, y vamos a comenzar con el momento de las preguntas, del intercambio, que seguramente han surgido de la escucha, ¿no? No sé quién quiere comenzar. José. Bueno. Laura también está ahí. Con José hemos hablado muchas veces del Lebret y de ese sector de la iglesia muy activa en la planificación, ¿no? Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, Adrián, por la conferencia. Realmente aprendí muchísimo. Te quería hacer una consulta muy puntual, que digamos, vos verás cómo la ves, y tiene que ver con la autopercepción de estos planificadores en tanto intelectuales, ¿no? Porque hay en este proceso, en esta transición entre las expectativas del reformismo liberal de los 60 y la radicalización política de los 70, hay un cambio en la autopercepción de los actores, ¿no? Fundamentalmente en relación justamente a las masas, ¿no? Yo lo veo en el rol de los teólogos, ¿no? Que constantemente, digamos que en los 60 se están pensando todavía como actores de un proceso de secularización, y ahí tiene mucho peso la teología de la secularización, y ahí hay un interesante vínculo entre ciudad y teología. Está el trabajo de Harvey Cox, ¿no? Secular City. Y él mismo, digamos, para no pensar siempre en los latinoamericanos obsesionados con las esencias, etcétera, etcétera, un norteamericano, un típico pastor norteamericano, teólogo norteamericano como Harvey Cox, a principios de los 70 él mismo está repensando lo que él pensó en los 60, y está pensando en América Latina como un lugar no al cual enseñarle, sino del cual aprender. Vos, es muy interesante esta primer paradoja que mostrás, ¿no? Bueno, el origen de estos procesos de autoconstrucción, ¿no? Digamos, vienen del New Deal. Digamos, uno puede pensar en no solamente las ciencias sociales, sino en el rol de las élites culturales en ese paso de los 60 a los 70, como un cambio en la autopercepción. Bueno, ya no tenemos un rol iluminador, ahora vamos a aprender del pueblo, ¿no? Vamos a ver cómo el pueblo elabora su religiosidad, o como vamos a ver cómo el pueblo elabora sus casas, ¿no? Eso sucede también en este conjunto de planificadores. Hay un cambio en la autopercepción respecto de su rol respecto de la sociedad. Eso, y muchas gracias de nuevo. Mirá, me viene muy bien lo que preguntás, y además me parece muy interesante un fenómeno que yo analizo específicamente para el pensamiento urbano, pero que vos acabás de expresarlo en el tema del pensamiento cristiano, digamos, de un modo bastante similar. Y es que la ruptura no tiene que ver con la Revolución Cubana, sino con la crisis post-68 del desarrollo y de las teorías, digamos, reformistas.
es post-68 que va a ocurrir eso. Y ahí hay un hiato que a mí me parece fabuloso de analizar, porque el rol que la Revolución Cubana tuvo, si uno lee el fabuloso libro de Claudia Hillman sobre la familia latinoamericana de escritores, el rol que tuvo la Revolución Cubana inmediatamente en el 59, 60, 61, a pesar de que la Revolución Cubana hace una reforma urbana, bautiza una reforma urbana muy radical que no podía sino ser mirada con interés desde América Latina, no tuvo ese rol hasta pasado el 68, 69, 70, y yo diría más, yo diría que recién va a ocupar ese lugar de privilegio Cuba después del golpe de Pinochet, cuando se termine el proyecto reformista por excelencia que era Chile. Y ese hiato a mí me parece muy interesante. En el 70-71 empiezan a aparecer textos de planificadores que dicen tenemos que ir a aprender de las masas, digamos, ¿no? Eso es algo, es una autocrítica, hemos sido muy tecnócratas, no hemos mirado dónde estaba la verdad, pero yo creo que ahí también hay dos andariveles diferentes. Por ejemplo, esto no quiero ser muy específico, pero esta planificación se diferencia mucho del urbanismo que hacían los arquitectos y los critica, digamos, ¿no? Y aunque está formada por arquitectos, Ardoy el arquitecto, va a ser siempre muy crítica del urbanismo de los arquitectos. Sin embargo, en la cultura arquitectónica, la Revolución Cubana tuvo un influjo inmediato, porque en 1963 se hace el Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos, abierto por el Che Guevara y cerrado por Fidel Castro, que va a tener una incidencia impresionante en la radicalización de los temas de vivienda. Los temas de vivienda están radicalizados desde fines de los 50 durante toda la década del 60, y los temas de la planificación, en cambio, se radicalizan recién a fines de los 60, ¿no? Es bien interesante las distintas, digamos, andariveles por las que corren sectores que estaban juntos en muchas cosas, que hacían otras, y que sin embargo se refieren a lo que hacen de un modo completamente distinto. La reflexión que vos decís va a ser la de los planificadores, pero la arquitectura, la cultura arquitectónica y el tema vivienda, ya decía que había que aprender de los habitantes desde los años 50. En el Simba, Falsborda hace toda su experiencia en el Simba, que después lo va a llevar a la fórmula de la investigación-acción participativa. Lo hace trabajando en los años 50, antes de la Revolución Cubana, y ahí conecta directamente con el New Deal, digamos, ¿no? Falsborda hizo su tesis de doctorado en Estados Unidos, trabajaba con los criterios de la Escuela de Chicago y del funcionalismo, y le costó muy poco pasar de ahí, digamos, a esa otra actitud de tratar de aprender de la sociedad. ¿Por qué? Porque son cosas que ya están también en Robert Park, son cosas que también están en los clásicos de la Escuela de Chicago. Entonces a mí me parece que ahí hay, por un lado, hilos muy interesantes y por otro lado, experiencias muy diferentes de sectores que sin embargo trabajan muy juntos. Muchas gracias. Ahora, Laura, te damos la palabra. Bueno, Adrián, la verdad que es una maravilla escucharte. Nada, un comentario que en realidad abona a estas ideas que presentás y esta cuestión de la paradoja, y retomar un poco, quizás vos tomaste ahí la figura de Pavese, admirando la cultura norteamericana, y bueno, en el último tiempo vengo a reforzar esa idea porque realmente muchos pensadores comunistas y de izquierdas en general, la cultura de izquierdas en general, en los 30 es admiradora de la literatura norteamericana sobre todo, y digamos, esta idea del New Deal hacia el sur, la paradoja de la visión de lo norteamericano es totalmente así también para los propios comunistas, y la idea de Guerra Fría se está transformando a medida que la vamos conociendo, y me parece que este trabajo abona en ese sentido, y bueno, te felicito porque me parece que es un aporte muy sustancial. Nada, ese era el comentario, Laura, para gracias. Reforzar y alentar esa mirada. Muchísimas gracias, Laura. Carolina.
Bueno, yo también arranco agradeciendo esta conferencia que ha sido realmente preciosa, anoté un montón de cosas y se me ocurren un montón de preguntas que creo que no termino como de bajarlas, así que también esperamos ansiosamente ese texto que comentás que está por salir. Mi pregunta en realidad tenía que ver con alguna de las cosas que comentabas hacia el final. Me pareció muy interesante lo del programa editorial de la CIAP que mencionabas, ¿no? Y los títulos que aparecían. Ahora, yo justamente había notado que el golpe de Pinochet cerraba ese ciclo, digamos, de ese pensamiento, si se quiere, no sé si positivo, pero ese pensamiento de la imaginación, del urbanismo, de esa confianza, ¿no? Y justamente vos lo mencionabas en relación a otros autores, ¿no? Que en los 60 tenían esa mirada de que estaba todo por hacer en América Latina y en los 70 ya eran las villas miserias, ¿no? El resultado de ese proceso era algo que no era lo que se había planificado. Entonces, te quería preguntar un poco más por ese programa editorial, digamos, dónde se ubicaba, si con esa mirada crítica de cierre, aunque los títulos que vos mostrabas ahí daban cuenta, o por lo menos sugerían otra cuestión, ¿no? O todavía permanecen en ese ciclo de mirada más positiva, si se quiere, ¿no? Más entusiasta en relación a la urbanización. Pero bueno, me pareció todo precioso. Es muy buena la pregunta, Carolina, muchas gracias porque me permite precisar algunas cosas. No, a ver, lo que cambia a partir del 68 no es el entusiasmo, pero cambia el foco. Ya no es la ciudad la que va a ser el motor de la transformación modernizadora, sino los actores sociales que pueden transformarla y que en realidad pueden subvertirla. Y si vos te fijás, digamos, hay un pequeño periodo pero muy intenso. Se hacen cosas que parece que duraran durante 20 años y en realidad son los 3 años que van del golpe chileno al golpe argentino. El exilio de la sociología en masa chilena viene en buena medida a Buenos Aires. Ahí Claxo tiene un rol central. Claxo se había formado en los años 60 y termina sosteniendo, digamos, la continuidad de la vida académica de muchos chilenos después del golpe, que en un primer estadio vienen a Buenos Aires, que era la cabeza de Claxo en esos años y que también en el 76 va a tener que volar, digamos. Entonces son 3 años muy, muy intensos, donde aparece toda la literatura contestataria sobre la ciudad. Los títulos que yo hablaba, todos tienen que ver con la dependencia, con la movilización social, digamos, es el optimismo revolucionario que sigue siendo muy entusiasta, pero que ya no mira con ojos buenos el proceso de planificación urbana como se veía hasta el 73. En ese sentido es un pequeño hiato muy, pero muy interesante por lo activo que es y por la cantidad de cosas que se hacen en esos pocos años. Ardoy ahí es una figura muy, muy importante porque, digamos, alguien que proviene de una familia tradicional, incluso conservadora, tirado a la democracia cristiana, y que va a ser el vehículo y que va a ser el promotor de buena parte de la radicalización de los más jóvenes. Léase José Luis Coraggio, léase todos los que se estaban formando en el SEUR con posiciones mucho más contestatarias, a quienes Ardoy apoyó permanentemente, cambiando él sus propias posiciones, ¿no? Y usando fondos Ford, porque finalmente todo esto estaba pagado por la Ford, usando fondos Ford para publicar todos esos libros, Manuel Castells, Marta Steiner, etcétera, todo lo que va a ser la literatura contestataria sobre la ciudad latinoamericana, ¿no? Entonces me parece que se dan las dos cosas que vos marcás bien, digamos, el 73 yo creo que es la caída de la esperanza en buena medida. ¿De qué esperanza? De que se puedan hacer procesos de reforma que lleven a alguna parte. El texto de Ardoy es del 74, el segundo, dice, no hay posibilidad, con nuestras burguesías y con la Guerra Fría va a haber golpes de todo tipo antes de que nos permitan hacer el proceso de reforma urbana que nosotros creíamos que se podía llevar adelante en gobiernos democráticos, digamos, ¿no? El 73 produce eso, pero todavía en el Cono Sur hay 3 años más, digamos, de jubileo donde se pueden decir muchas cosas en Buenos Aires. Hay que pensar que 10 años antes ya había estado el exilio brasileño, que alimentó a Santiago de Chile muy fuertemente, pero también a Caracas y a Buenos Aires, ¿no? Entonces son como desplazamientos
en un cono sur muy pero muy activo, mucho más activo, incorporando Venezuela, por supuesto, incorporando Colombia, que lo que va a hacer México, que en realidad va a tomar estos temas con los exilios del sur hacia México recién a mediados de los años 70, que no va a tener una vanguardia en esta expansión de los temas urbanos. No sé si contesto algo de lo que me preguntabas, Carolina, pero estaba muy precisa, la pregunta estaba muy bien. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Hay muchos anotados. Seguimos con Luis. Bueno, hola a todos, a todas. Realmente excelente la participación, Adrián. Me gustó mucho y creo que ha dejado muchos puntos desde donde agarrarlo. En particular quería hacerte una pregunta un tanto marginal, pero vinculada, digamos, a lo que en cierta manera respondía sobre lo de Carolina. Particularmente cuando citaste a Jorge Enrique Jardoy con las dos citas, me interesaba ver, digamos, cómo aparece esta idea de lo transnacional y lo nacional en la mutación, digamos, entre los 60 y los 70 de este ciclo, ¿no? Porque sobre todo en la segunda cita estaba bastante marcada esta idea de lo nacional, ¿no? Como que hubiera un cierto repliegue o en esa mutación, ¿sí? Por ese lado fundamentalmente te quería consultar. Te agradezco mucho y la verdad que me haces pensar en algo que no tenía identificado con precisión. Yo no estoy tan seguro. A ver, todos ellos son figuras fuertemente transnacionalizadas. Justamente una de las críticas que va a hacer, hay un texto muy importante de Guillermo Heise en 1971, donde hace la autocrítica del planificador como un técnico que le habla a un público de pares internacionales, que ha hecho la gran vida aprendiendo a hacer la crítica estructural de sus países, pero que no tiene ningún compromiso con lo que pasa en sus países, digamos, ¿no? Entonces, el discurso crítico como pasaporte para una carrera académica que les permite estar en foros internacionales, formarse, publicar libros, pero que en realidad no tienen el arraigo. Entonces, ahí uno podría hacer alguna especulación, pero no sé si se traduce en la relación nacional-internacional o nacional-transnacional, porque estas figuras van a estar obligadas por los exilios a moverse por todas partes, por lo tanto van a seguir siendo muy transnacionales, aunque a partir del 73-76 de maneras obligadas, si se quiere, ¿no? Entonces, habría que pensarlo. Yo creo que es más la idea de lo transnacional como una suerte de pasaporte académico para los planificadores, y no lo nacional en el otro extremo, sino el pueblo, las masas, digamos, las necesidades, las posibilidades y la propia inteligencia que surge de ahí para alimentar una planificación diferente, que ya no esté discutiendo con los modelos norteamericanos. Es muy interesante porque del 68, 69, 70, 71, cada vez que abren un posgrado en Chile, en la Ditela, etcétera, el discurso es: tenemos que formar acá los posgrados para que no tengan las ideas extranjeras, y eso se hace con fondos de la Fundación Ford, con profesores que son todos los que se formaron en las universidades norteamericanas y cuya formación en las universidades norteamericanas no parece haberles disminuido su tono crítico, digamos, ¿no? Entonces ahí es bien interesante. Hasta el principios de los 70 hay una relación, como yo digo, umbilical con las instituciones norteamericanas, con el modo de producir pensamiento científico que las instituciones, el paper, el trabajo colectivo, los subsidios no eran solo para conseguir dinero, los subsidios eran un modo de mostrar la seriedad académica de los trabajos a nivel internacional. Entonces hay funcionalidades que se implantaron para siempre en ese momento, y que dentro de ellas, sin embargo, van a surgir los discursos contra la formación norteamericana, contra los recursos norteamericanos, etc., ¿no? Entonces, es bien contradictoria y paradójica y súper interesante para los que lo vemos como historiadores, ¿no? Todo ese periodo. Muchísimas gracias, Luis, Adrián. Ahora le cedo la palabra a Sandra.
Bueno, me sumo a los agradecimientos y ha sido tremenda la exposición. Tenía dos preguntas que fueron ya formuladas y vos la respondiste, digamos, aclaraste muchísimo. Una tenía que ver con la Revolución Cubana, porque me quedé pensando en el tema de la periodización, y cuando uno piensa en la periodización, las revisiones y las reperiodizaciones, digamos, en este tema, la Revolución Cubana me intrigaba en qué lugar la ponías, pero al mismo tiempo me parecía que en tu exposición vos tenías varias periodizaciones funcionando, como que hacías varios cortes al mismo tiempo, ¿no? Y entonces, además del prisma de lo urbano que te ayuda a reperiodizar, yo me preguntaba si también estabas pensando en el tipo, qué sé yo, depende el tema que uno piense, la periodización ahí se corre, si uno piensa desde la perspectiva de los actores, si uno piensa desde la perspectiva tuya como investigador, digamos, si podías desarrollar un poquito eso. Bueno, la otra pregunta era sobre el programa editorial, que ya la respondiste, entonces voy a chequear con vos una idea que a mí me queda de la conferencia, que, bueno, vos sabés, yo lo único que hago en estos temas es escuchar y leer a los demás, o sea, no, quizás es una tontería lo que te diga, pero a mí, yo creo que vos hablaste de muchísimas cosas, planteaste varias, como que fuiste abriendo muchas ventanas, pero si a mí me preguntan, bueno, una idea que para mí me pareció muy interesante es que vos estabas planteando, estudiando, pensando en lo que fue un momento excepcional y hasta extraordinario de la capacidad de América Latina de producir imaginación urbana, ¿no? Digamos, como que eso, me daba la sensación que eso es excepcional y que no había, por lo menos, un después. Y no solamente por la capacidad de generar imaginación, sino porque es casi al mismo tiempo que los cambios se están produciendo, ¿no? A diferencia, uno puede decir, bueno, ese es uno de tus argumentos. Esa es un poco la pregunta. Y si en general esta excepcionalidad está a la antítesis, si es lo que decía Benevo, lo que vos marcaste, que es generalmente lo que se va a dar es una reflexión retrospectiva y reparadora. Y me gustó porque otra cosa que te quiero decir es que cuando empezaste, digo, bueno, como la pérdida de ese lugar, esa capacidad del pensamiento urbano y de la presencia, inclusive en el ámbito académico, y no percibí ninguna melancolía en tu diagnóstico y en tu presentación de ese pasado que se ha perdido. Entonces, te quería preguntar si esa vuelta que estamos viendo sobre, digamos, esa vuelta, esos discursos sobre la armonía con la naturaleza, esa búsqueda de la armonía entre naturaleza y comunidad, está generando en este momento algún tipo de pensamiento, reflexión, al estilo, no igual, por supuesto, pero como que se pueda pensar en una vuelta a esa imaginación que fue tan extraordinaria y tan potente en los 40, los 70. Gracias. No, muchas gracias a vos, Sandra, pero voy a tomar algunas poquitas cosas porque podría hablar todo el mediodía y toda la tarde sobre las cosas que has listado, digamos. Empiezo por lo último. Yo tengo una relación bastante paradójica con el periodo que estudio, porque mi formación como historiador urbano fue a partir de la ruptura con ese periodo. Si no se hubiera roto con ese periodo, no hubieran aparecido los libros de Beatriz Arlo sobre la modernidad periférica, los míos sobre la grilla. ¿Por qué? Porque en ese momento la idea de ciudad latinoamericana obturaba la posibilidad de dos cosas, de hacer estudios específicos sobre ciudades y sobre todo de hacer estudios de la dimensión cultural de las ciudades. La fuerza de la corriente planificadora de alguna manera convertía a la historia urbana en funcional a los problemas de la planificación, y las únicas excepciones que en ese tiempo son muy importantes son
Richard Morse y José Luis Romero, digamos, que hacen una trayectoria completamente diferente y que por eso hoy los podemos seguir leyendo y podemos seguir pensando porque de alguna manera ya estaban trabajando en lo que yo llamo el giro cultural que se va a producir en los años 80. Pero ese giro cultural se produce por la caída de la planificación, por la caída de los postulados principales de la planificación, también por la visión tecnocrática de la ciudad que tenía la planificación, y también lo que se cae es una idea muy reductiva de América Latina como causa, digamos, ¿no? Que a mí me parece que a partir de los años 80 empiezan los estudios de caso, y no solo son estudios de caso, uno podría decir que el México de Monsiváis no es representativo de nada, uno no puede pensar la ciudad latinoamericana con el México de Monsiváis, o con el San Pablo de Nicolás Shevchenko, o con la Buenos Aires de Beatriz Arlo. Incluso son trabajos que muestran cierta excepcionalidad de cada ciudad, un poco rompiendo con esa tendencia a la homogeneización, a la comparación. Entonces, yo me formé en la ruptura con eso, pero al mismo tiempo me formé añorando la dimensión latinoamericana de los problemas, ¿no? Entonces me parece que el hecho de yo depositar mi interés sobre ese periodo y sobre ese objeto es también parte de la pregunta cómo volver a pensar América Latina, cómo poder, digamos, de algún modo entender América Latina sin aquella causa épica, pero al mismo tiempo sin esta reclusión a los casos nacionales que se dio más bien en los años 80 y 90, ¿no? Entonces tengo en ese sentido, por eso no soy nostálgico de eso, pero sí me parece que lo puedo ponderar en todo su valor y toda su importancia, en la dimensión política que tuvo el debate urbano en ese periodo, ¿no? Entonces, con esto tomo algo de lo que dijiste al final, y la verdad que los otros comentarios darían para que conversemos, más que para que yo conteste alguna pregunta tomando un café, que me daría muchísimo gusto. Bueno, muchísimas gracias y ojalá vuelvan los cafés en los pasillos de los congresos y las jornadas. Ahora le cedo la palabra a Maga. Bueno, gracias. Comparto la apreciación de todos, impresionante la charla, aprendí, uno empieza a pensar un montón de cuestiones que no sabía. Mi pregunta es muy pequeña y tiene que ver con esto de pensar la dimensión cultural e histórica específica de las ciudades, si esta mirada desde afuera y estos intelectuales pensando desde Estados Unidos o latinoamericanos en Estados Unidos, etcétera, trajo la pregunta sobre las diferencias raciales en la organización de la ciudad o de los indígenas, o sea, cómo se cruza o no se cruza en ese pensamiento urbano, esa dimensión, dado que si mencionaste algunas personas, ya sea Quijano o el mismo Tannenbaum, que son personas que pensaron la dimensión racial en América Latina. Y esto me sirve para retomar otra cosa que dijo Sandra, gracias Magdalena, que es la cuestión de la importancia internacional que tuvo la ciudad latinoamericana en ese periodo. Era muy atractivo porque a los planificadores y los pensadores de la ciudad también les gusta ser, digamos, escuchados por el poder. Y había élites dirigentes en cada uno de los países que adoptaban las propuestas, que las llevaban adelante, que abrían centros de investigación para estos investigadores pudieran trabajar y pudieran poner en práctica. O sea que la dinámica fue muy internacional y muy interesante. En mi perspectiva, yo creo que los problemas de raza siguieron siendo problemas de cada nación. Es decir, Brasil venía tematizando el problema desde muchísimo tiempo antes. Quiero decir, los sociólogos principales tematizaban el problema. Por supuesto que en Argentina también uno podría encontrar la tematización, Canal Feijó, pero la sociología mainstream no veía ahí un problema, y no lo vio tampoco durante la cuestión de la ciudad. Y cuando uno piensa, el discurso de Aníbal Quijano, digamos, Matos Mar trabajaba en Perú, y para él la diferencia entre sierra y costa es fundamental para entender la migración, para entender todo, pero eso lo diferencia claramente de lo que podía pasar en Argentina o de lo que podía pasar en otros países,
y ese nivel del discurso no se latinoamericanizaba, no se generalizaba. Cuando uno lee a Quijano en ese momento, habla de Ciudad Mestiza, donde la presencia del Perú es fuertísima en toda su teoría, y él no intenta, digamos, ponerle nombre y apellido a esas cosas en Chile o en Argentina o en otros lados. Pero a mí me parece que no se tocó ese tema directamente con el tema urbano. No se tocó. El tema racial fue una componente del análisis de las migraciones y del tema urbano en los países en que ya estaba o estaba siendo tematizado por la sociología. La sociología urbana en sí, el gran aporte de Manuel Castells, ¿cuál es? Movimientos sociales. Los movimientos sociales no tienen raza, ni tienen género, ni tienen nada. Digamos, es otro momento de la sociología de izquierda, ¿no? Entonces me parece que el problema fue problema y siguió siendo problema para los países que ya lo tenían problematizado. Fundamentalmente, y ahí aparece la figura de Milton Santos, digamos, como un geógrafo baiano, brasileño fundamental, que por supuesto tenía ese problema, tenía esa visión, pero como cosas mucho más locales. Muchísimas gracias y pasamos a Pablo, sería la última pregunta. Si alguien se quiere anotar, hacemos una más. Bien, bueno, en primer lugar me sumo, muy interesante la exposición y la verdad que aprendí muchísimas cosas. Es muy puntual la pregunta y tiene que ver con, bueno, a raíz de estas periodizaciones que son móviles y que se van moviendo. En Rosario, el plan regulador de 1935, no sé si, digamos, usted lo tomó como parte de, porque, digamos, es muy interesante lo de Ardoy, pero en 1935, digamos, ¿cómo leer ese plan urbano en el marco de lo que usted expuso? Bueno, eso. Gracias, Pablo, gracias. Yo creo que hay una ruptura epistemológica entre el urbanismo de los arquitectos de la década del 20, del 30, del 40, que va a continuar en la década del 50, 60 y 70 por una especie de vía propia, digamos, que van a seguir teniendo nombres, y la planificación vinculada a las ciencias sociales que intenta implantar este nuevo modelo de visión del territorio. Es la diferencia que puede haber entre Carlos María de la Paulera, una figura central del plan del 35 en Rosario, y Jorge Enrique Ardoy. Los dos son arquitectos, pero la manera de ser arquitecto de Ardoy implica despreciar completamente el problema de la forma urbana y de la espacialidad urbana a favor de las variables sociales de la comprensión del funcionamiento de la ciudad. Y ahí hay una diferencia que va a continuar, que va a ser muy fuerte, y que en realidad este tipo de planificación va a tener su momento dorado en los años 50, 60 y 70, y luego va a quedar, digamos, recluida en nichos de estudios urbanos súper especializados, cuando lo que va a volver a estar fuerte en el debate va a ser más bien una visión de la ciudad, desde la cultura y desde la arquitectura, y nuevamente van a ser los arquitectos qua arquitectos, porque insisto, Ardoy era arquitecto, pero renegaba de su formación arquitectónica, y es lo mismo que va a ocurrir con varios de los que están funcionando en los años de oro de la planificación. Van a ser los años 80 y 90 que internacionalmente la arquitectura vuelva y los planes de arquitectos vuelvan a ponerse en relevancia. Entonces, yo creo que si uno hace una historia de planes de la ciudad, tal vez coincidan cosas que epistemológicamente fueron pensadas e institucionalmente fueron pensadas desde lugares muy distintos, y eso es lo que ocurre si uno quiere colocar el plan del 35 de Rosario. La experiencia de Ardoy en el IPRUL es muy interesante, porque Ardoy se va del IPRUL por el rechazo de los estudiantes a los fondos Ford, ¿no? Entonces en el 65 Ardoy se tiene que dejar el IPRUL, consigue lugar en la Universidad de Buenos Aires gracias a que lleva los fondos Ford,
y al menos de un año se tiene que ir por el golpe de Onganía. Entonces, de Rosario se va por izquierda y de la UBA se va por derecha, y se va a Ditela nuevamente gracias a los fondos POR. Es muy interesante ese lugar ambiguo, digamos, donde los corrían por izquierda y los corrían por derecha, y eso tiene mucho que ver para mí con varias cosas de lo que está pasando en el periodo, con la planificación y con las figuras norteamericanas muy, muy fuertemente, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Adrián, ya estamos sobre la además, hora. tiene que usar la computadora Graciela para dar una conferencia en Karlsruhe. Sí, por supuesto. Nos quedaríamos, la verdad, mucho tiempo más conversando con usted. Yo creo que esta conferencia maravillosa nos ha brindado un montón de insumos para pensar en estas paradojas, en estos dualismos que usted menciona en su recorrido, sobre estas redes intelectuales, se podrían decir, que piensan a la ciudad latinoamericana. Para mí es algo muy novedoso, la verdad que me he quedado pensando y con ganas de leer muchas de las obras que ahí apunté mientras usted hacía la presentación. Y bueno, esperamos poder encontrarnos en otro espacio y seguir este intercambio que bueno, que la verdad es que es un lujo para iniciar estas jornadas en este 2021 tan particular. Así Muchas gracias, Mariela. Yo quiero realmente insistir en el agradecimiento de que hayan tenido esta ocurrencia, digamos, de abrir con un tema de pensamiento urbano estas jornadas. Para mí es un honor realmente haberlo hecho, y sobre todo es un gusto enorme esta recepción de amigos que he tenido. Acá en la pantalla veo muchísimas caras amigas que me da muchísimo gusto ver y escuchar, así que yo les agradezco enormemente la posibilidad que me dieron. Gracias. Gracias, Adrián. Que tengan muy buenas jornadas. Gracias. Muchas gracias. Mirta está. Bueno, chao, hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Chao, hasta luego, gracias. Nos encontramos Nos vemos a las 14. A las 14. Cada uno con su mesa. Y a las 18. Con los libros. Bueno, gracias.